Al entrar en la casa de mis suegros en las afueras de Madrid, sentí esa mezcla amarga de obligación y cansancio que siempre me envolvía en esos encuentros familiares. Era un chalet de 2 plantas con jardín delantero, de esos que presumen de tener todo en orden, con sus macetas perfectamente alineadas y el césped recién cortado. El portón de hierro forjado chirrió al abrirse, como si también él protestara por mi llegada. Desde la calle ya se escuchaban las voces adentro, esa algarabía forzada que intentaba simular, alegría pero que yo conocía demasiado bien. Eran las 11 de la mañana de un domingo de octubre, uno de esos días grises en los que el sol se niega a salir del todo. Respiré hondo antes de tocar el timbre, sintiendo cómo mis pulmones se llenaban de aire fresco que sabía que sería el último respiro de paz en varias horas. Isabel, mi hija de 9 años, apretó mi mano con fuerza. Llevaba puesto su vestido azul marino, el que había elegido ella misma esa mañana después de cambiar de ropa 3 veces. Me di cuenta entonces de que ella también sentía la tensión, aunque nunca dijera nada. Sus ojos castaños me miraron, desde abajo con esa expresión que mezclaba preocupación y cariño, como si quisiera decirme que todo iba a estar bien, aunque las dos sabíamos que no era cierto. La puerta se abrió y apareció mi suegra, Carmen, con su sonrisa amplia que nunca llegaba a los ojos. Llevaba un delantal con volantes sobre un conjunto de pantalón y blusa que probablemente había comprado en alguna tienda cara del centro. Su pelo castaño teñido estaba perfectamente peinado como siempre, y el aroma de su perfume floral me golpeó antes de que pudiera siquiera saludarla. Era uno de esos perfumes caros y empalagosos, de los que se quedan pegados en la ropa durante días. Pasamos al salón donde ya estaban reunidos todos. Mi cuñada Laura con su marido Javier, sentados en el sofá de cuero beige que Carmen había comprado el año anterior y del que no dejaba de presumir. Los padres de Laura, que vivían en Valencia y habían venido especialmente para el almuerzo. Y por supuesto, mi marido Marcos, que ya estaba allí desde temprano, porque había ido a ayudar a su padre a arreglar no sé qué cosa en el garaje. Me saludó con un beso en la mejilla, rápido y frío, como quien cumple con un trámite. El salón estaba decorado con ese estilo que Carmen llamaba elegante, pero que a mí siempre me había parecido recargado. Había cuadros con marcos dorados en las paredes, cortinas pesadas de terciopelo granate, y sobre cada superficie plana descansaba algún adorno de porcelana o cristal. La mesa del comedor, visible desde donde estábamos, ya estaba puesta con el mantel de hilo blanco que solo se usaba en ocasiones especiales, la vajilla de porcelana con bordes dorados y las copas de cristal, que habían pertenecido a la abuela de Marcos. Me ofrecía a ayudar en la cocina, más que nada para escapar de las primeras conversaciones incómodas. Carmen aceptó con una sonrisa que parecía más una mueca. La cocina era amplia, moderna, con electrodomésticos de acero inoxidable que relucían como si nadie los usara nunca. Sobre la encimera de granito negro había bandejas con aperitivos, aceitunas, jamón serrano cortado finísimo, quesos variados, pan recién horneado. Todo tenía que ser perfecto en esa casa. Todo tenía que aparentar que éramos una familia feliz y unida. Mientras colocaba los cubiertos en la mesa, siguiendo el orden exacto que Carmen me había indicado con ese tono que usaba cuando quería hacerme sentir que yo no sabía hacer nada bien, observé a Marcos. Estaba en el salón con su padre y su cuñado, los 3 con cervezas en la mano, hablando de fútbol y de política. Pero algo en él cambiaba cuando estaba aquí. Su postura se volvía más rígida, su risa más forzada, sus gestos más bruscos. Era como si necesitara demostrar constantemente que era el hijo perfecto, el hombre de la casa, el que tenía todo bajo control. Y yo sabía que esa demostración muchas veces venía a costa mía. Había aprendido a moverme con cuidado en esa casa. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento podía ser mal interpretado o usado en mi contra. Si hablaba mucho, era una cotorra. Si hablaba poco, era una borde. Si me ofrecía a ayudar demasiado, estaba queriendo quedar bien. Si no ayudaba lo suficiente, era una vaga. No había forma de ganar en ese juego, pero aún así seguía intentándolo. Domingo tras domingo, almuerzo tras almuerzo. Isabel se había sentado en el sofá al lado de su prima Lucía, que tenía 7 años. Las 2 niñas hojeaban una revista de muñecas, pero yo notaba cómo Isabel me miraba de reojo cada cierto tiempo. Era increíble cómo esa niña podía leerme tan bien. A veces pensaba que ella entendía más de lo que yo hubiera querido. Veía cómo yo forzaba sonrisas, cómo mis hombros se tensaban, cómo mis manos temblaban ligeramente cuando Carmen hacía uno de sus comentarios envenenados, disfrazados de preocupación maternal. Carmen entró en el comedor con una fuente humeante de paella. El arroz olía bien. Tenía ese color amarillo intenso del azafrán bueno. Todos aplaudieron como si acabara de realizar una hazaña olímpica. Ella sonrió orgullosa y empezó a servir,
asegurándose de que cada plato tuviera la cantidad exacta de gambas, mejillones y trozos de pollo. Yo me senté en mi lugar de siempre, entre Isabel y el extremo de la mesa, lo más lejos posible de Carmen y más cerca de la cocina, por si necesitaba levantarme a buscar algo. Marcos se sentó frente a mí, al lado de su padre. Desde esa posición podía observarme, controlarme, juzgar cada uno de mis movimientos. Lo había hecho tantas veces que yo ya ni siquiera necesitaba mirarlo. Para saber qué estaba pensando, podía sentir su mirada como un peso sobre mis hombros, como una amenaza silenciosa de lo que vendría después, cuando estuviéramos solos en el coche de vuelta a casa. El ambiente intentaba ser festivo, pero yo solo sentía una opresión en el pecho que me costaba disimular. Carmen preguntó por mi trabajo en la oficina, pero la forma en que lo hizo dejaba claro que no le interesaba realmente la respuesta. Era solo una excusa para después poder criticar algo, para poder señalar algún defecto en mi manera de hacer las cosas. Laura habló de sus últimas vacaciones en Marbella, de lo bien que le iba a Javier en su empresa de construcción, de lo bonito que era el apartamento nuevo que habían comprado. Yo asentía, sonreía, hacía los comentarios apropiados en los momentos apropiados. Era como representar una obra de teatro, en la que todos conocíamos nuestros papeles, pero nadie admitía que estábamos actuando. Isabel comía en silencio, masticando despacio, sus ojos moviéndose de una cara a otra, como si estuviera estudiando a cada persona presente. A veces me preguntaba qué pensaba realmente de todo esto, si ella también sentía la falsedad, flotando en el aire como el perfume demasiado fuerte de Carmen. El padre de Marcos, Miguel, contó una anécdota de cuando Marcos era pequeño, una de esas historias que ya había escuchado 1000 veces sobre lo inteligente y valiente que había sido siempre su hijo. Todos rieron en los momentos indicados. Yo también reí, aunque por dentro sentía ese nudo en el estómago que me acompañaba cada vez que venía a esta casa. Ese nudo que me recordaba que aquí yo nunca sería suficiente, nunca sería la nuera que Carmen había soñado para su hijo perfecto, nunca encajaría en este mundo de apariencias y mentiras elegantes. Cuando terminamos la paella y Carmen empezó a recoger los platos para servir el postre, me levanté para ayudarla. Llevaba apenas 3 platos en la mano cuando Marcos comentó en voz alta, con ese tono entre burlón y despectivo que también conocía, que yo nunca aprendía a apilar los platos correctamente, que siempre lo hacía de forma que parecía que iban a caerse. Algunos rieron nerviosamente. Carmen me miró con esa mezcla de lástima y superioridad que tanto me dolía. Yo seguí caminando hacia la cocina, fingiendo que no me había afectado, aunque sentía el calor subiendo por mi cuello, y mis manos temblaban, tanto que tuve que dejar los platos sobre la encimera antes de que realmente se cayeran. Volví a la mesa intentando recomponerme, con esa sonrisa tensa que había perfeccionado con los años. Carmen trajo el postre, una tarta de manzana que había comprado en esa pastelería francesa del barrio de Salamanca de la que siempre presumía. Mientras cortaba las porciones con precisión milimétrica, empezó a hablar sobre la madre de una vecina, que según ella había criado muy mal a sus hijos y ahora estaban todos sin trabajo y viviendo todavía en casa. El mensaje implícito era claro, como siempre lo era en boca de Carmen. Había formas correctas e incorrectas de criar a los hijos, y ella por supuesto dominaba las correctas. Miré a Isabel, que seguía comiendo su porción de tarta con movimientos lentos y medidos. Tenía esa expresión seria que a veces adoptaba, como si estuviera procesando información importante. Me pregunté si estaría entendiendo las indirectas, si ya había aprendido a descifrar ese código de comentarios envenenados que su abuela usaba tan habitualmente. Quise alargar la mano y tocarle el hombro, darle alguna señal de que todo iba a estar bien, pero no me atreví. En esa mesa, cualquier gesto de afecto entre nosotras podía ser interpretado como una alianza contra ellos. Laura se unió a la conversación de su madre, añadiendo ejemplos de otras conocidas, que tampoco sabían poner límites a sus hijos. Javier asintió como si estuviera de acuerdo, aunque yo dudaba que realmente le importara el tema. Marcos, desde su posición privilegiada al otro lado de la mesa, me lanzó una mirada significativa. Conocía esa mirada. Era la que usaba cuando quería recordarme que yo también estaba siendo juzgada, que cada decisión que tomaba con Isabel estaba bajo escrutinio constante. La conversación derivó hacia el colegio. Carmen preguntó por las notas de Isabel, y antes de que yo pudiera responder, Marcos se adelantó diciendo que las matemáticas no eran su fuerte, que probablemente había sacado eso de mí, porque yo nunca había sido buena con los números. Intentó decirlo como una broma, con esa risa falsa que usaba cuando quería disfrazar un insulto de comentario gracioso. Algunos en la mesa rieron incómodos. Yo apreté los dientes y traté de cambiar de tema, mencionando que Isabel había ganado un premio en el concurso de lectura del colegio.
pero Carmen ni siquiera pareció escuchar lo que dije. En lugar de eso, empezó a hablar de lo bien que le iba a Lucía en todo, de cómo sacaba sobresalientes en todas las asignaturas, de lo responsable y organizada que era. La comparación estaba ahí, flotando sobre la mesa como una nube oscura. Isabel seguía comiendo su tarta, pero noté cómo sus hombros se tensaban ligeramente, cómo su mandíbula se apretaba apenas un poco más de lo normal. Miguel, el suegro, decidió contribuir a la conversación, contando cómo en sus tiempos los niños eran más disciplinados, cómo los padres sabían imponer respeto sin tantas contemplaciones modernas. Miró a Marcos con aprobación, como si su hijo fuera el ejemplo perfecto de esa educación estricta y tradicional. Yo me mordí la lengua para no decir lo que realmente pensaba sobre esa educación, tan perfecta que había producido un hombre incapaz de mostrar afecto genuino o de tratar a su esposa con respeto básico. Las conversaciones seguían fluyendo en esa dirección, siempre rozando temas que sabían que me incomodaban. Carmen mencionó a una prima de Marcos que acababa de tener su tercer hijo, dejando caer con naturalidad que era maravilloso ver familias numerosas, que los hijos únicos siempre tenían problemas de socialización. Yo había querido darle un hermano o hermana a Isabel, pero después de un aborto espontáneo hacía 3 años, los médicos me habían recomendado esperar. Marcos nunca había querido hablar del tema, y con el tiempo yo había dejado de mencionarlo. Sentí ese peso familiar en el pecho, esa sensación de estar siendo atacada, desde múltiples ángulos sin poder defenderme realmente. Si respondía, sería una exagerada, alguien que no sabía recibir una broma o un comentario inocente. Si me quedaba callada, estaría confirmando todas sus sospechas de que era débil, de que no era suficiente para su familia, para su hijo, para el mundo que ellos representaban. Laura empezó a hablar de lo importante que era mantener la casa impecable, de cómo ella se levantaba temprano, cada día para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de ir al trabajo. Lanzó una mirada en mi dirección mientras decía esto, y Carmen asintió con aprobación, comentando que la limpieza era reflejo del carácter de una mujer. Yo quise decirles que trabajaba jornadas completas en la oficina, que llegaba a casa exhausta y aún así cocinaba, limpiaba y cuidaba de Isabel sin ayuda de nadie, porque Marcos consideraba que esas eran mis responsabilidades, no las suyas. Pero no dije nada. Me quedé ahí sentada, moviendo con el tenedor las migajas de tarta que quedaban en mi plato, sintiendo como cada comentario se acumulaba sobre mis hombros, como una carga cada vez más pesada. Marcos aprovechó una pausa en la conversación para soltar otro de sus comentarios, esta vez sobre cómo yo nunca me arreglaba como antes, cómo había dejado de preocuparme por mi apariencia desde que nació Isabel. Lo dijo mirando a su madre, buscando su aprobación, su complicidad, y Carmen se la dio, con una sonrisa comprensiva hacia su hijo. Comentó que era importante que las mujeres no se dejaran estar, que mantener el atractivo era parte de cuidar el matrimonio. Laura añadió algo sobre la importancia de ir al gimnasio y cuidar la figura. Yo las escuchaba hablar sobre mí como si no estuviera presente, como si fuera un proyecto fallido que necesitaba intervención urgente. Miré mi reflejo en la cuchara de plata que descansaba junto a mi plato. Vi a una mujer de 32 años que parecía más vieja, con ojeras que ningún maquillaje lograba ocultar del todo, con el pelo recogido en una coleta simple, porque ya no tenía energía para peinados elaborados. Vi a alguien que había dejado de reconocerse en el espejo, que se había perdido en algún punto del camino, entre ser quien era y convertirse en quien todos los demás esperaban que fuera. Isabel dejó caer su tenedor. El ruido del metal contra la porcelana resonó en la mesa como un disparo. Todos la miraron. Ella murmuró una disculpa con voz bajita y recogió el tenedor con manos temblorosas. Yo quise abrazarla, decirle que no pasaba nada, que era solo un tenedor, pero Marcos ya estaba hablando, comentando que yo tenía que enseñarle mejores modales a la niña, que no era normal que fuera tan torpe. La conversación volvió a fluir, esta vez sobre educación y modales, sobre cómo los niños de ahora no tenían disciplina. Miguel contó otra historia de cuando Marcos era pequeño y lo bien educado que era, como nunca causaba problemas en las reuniones familiares. Carmen miró a Isabel con esa expresión que yo conocía también, esa mezcla de decepción y superioridad, como diciendo que mi hija no estaba a la altura de lo que había sido su hijo. Javier, que había estado mayormente callado durante todo el almuerzo, decidió contribuir con un comentario sobre lo importante, que era que los padres fueran un equipo, que tuvieran las mismas ideas sobre crianza. Miró a Laura con afecto, tomó su mano sobre la mesa. Era un gesto simple, pero en ese contexto se sentía como una acusación más. Marcos y yo nunca éramos un equipo. Éramos 2 personas que vivían bajo el mismo techo, pero que hacía tiempo habían dejado de ser aliados. Me excusé para ir al baño.
Necesitaba unos minutos lejos de esa mesa, de esas voces, de esas miradas. El baño del primer piso era elegante, con azulejos blancos y negros en patrón de damero, toallas blancas perfectamente dobladas y un jabón caro con aroma a lavanda. Me miré en el espejo y no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas, pero no las dejé caer. No podía darles esa satisfacción. Me mojé la cara con agua fría, me retoqué el poco maquillaje que llevaba y respiré hondo varias veces. Podía hacer esto. Eran solo unas horas más. Luego podría volver a casa, meter a Isabel en la cama y encerrarme en mi cuarto a llorar en silencio, mientras Marcos veía la televisión en el salón. Era la rutina de cada domingo después de estos almuerzos familiares. Cuando volví a la mesa, estaban sirviendo café. Carmen había sacado sus tazas de porcelana fina, esas que tenían un borde dorado, y que había que lavar a mano porque eran muy delicadas para el lavavajillas. Cada taza tenía su platillo a juego y una cucharita de plata. Todo tenía que ser perfecto, siempre perfecto, como si la perfección externa pudiera compensar la podredumbre interna de esa familia. El café se sirvió en silencio, ese tipo de silencio que presagia tormenta. Yo removía el azúcar en mi taza con movimientos lentos, hipnóticos casi, tratando de concentrarme en el sonido de la cucharita, contra la porcelana en lugar de en las conversaciones a mi alrededor. Carmen había sacado también unas pastas que guardaba para ocasiones especiales, polvorones y mantecados que había comprado en una tienda gourmet del centro. Los colocó en una bandeja de plata, otra de sus posesiones preciadas que solo veía la luz del día cuando había visitas importantes. Marcos terminó su café de un trago, dejó la taza sobre el platillo con un golpe seco que hizo que todos lo miraran. Tenía esa expresión en el rostro que yo había aprendido a temer, esa sonrisa torcida que aparecía cuando estaba a punto de decir algo que él consideraba divertido, pero que invariablemente terminaba siendo hiriente. Se reclinó en su silla, cruzó los brazos sobre el pecho y me miró directamente. Mi corazón empezó a latir más rápido. Conocía ese ritual, sabía lo que venía. Empezó a contar una historia nuestra, de esas que deberían haberse quedado en la privacidad de nuestro dormitorio, en la intimidad de nuestro matrimonio. Habló de una noche de hacía unas semanas, cuando yo había intentado cocinar un plato especial para una cena romántica que había planeado. Según su versión, había sido un desastre completo. La comida se había quemado. Yo había llorado, había sido patético. Lo contaba con lujo de detalles, exagerando cada aspecto negativo, convirtiendo lo que había sido un momento vulnerable en una anécdota para el entretenimiento de su familia. Su hermano fue el primero en reír, una carcajada fuerte que resonó en el comedor. Laura se tapó la boca con la mano, pero sus ojos brillaban con ese tipo de diversión, maliciosa que viene de ver sufrir a otro. Carmen sonreía abiertamente, mirando a su hijo con orgullo, como si acabara de hacer algo admirable. Miguel negaba con la cabeza en un gesto que parecía decir que pobrecito su hijo. ¿Qué cruz tenía que cargar conmigo? Yo me quedé paralizada, con la taza de café suspendida a medio camino entre la mesa y mis labios. Las palabras de Marcos seguían cayendo sobre mí como piedras, cada una más pesada que la anterior. Contaba cómo yo había insistido en hacer todo desde cero, sin aceptar su ayuda, porque según yo quería demostrar que era capaz. Cómo había terminado llorando en la cocina, rodeada de humo mientras él pedía pizza, por teléfono porque no había otra opción para cenar. Lo que no contó fue que esa noche yo había tenido un día horrible en el trabajo, que mi jefe me había gritado delante de todos por un error que no había sido mío, que había llegado a casa exhausta y aún así había querido hacer algo especial para nosotros, porque hacía meses que no teníamos una velada juntos sin discutir. No contó que él había llegado tarde, que no me había avisado, que cuando finalmente apareció yo, ya llevaba una hora intentando mantener la comida caliente. No contó que cuando empecé a llorar fue porque me preguntó por qué me esforzaba. Tanto sí, igual todo me salía mal, pero nada de eso importaba ahora. En su versión yo era simplemente una mujer incompetente, una esposa que no sabía ni siquiera cocinar una cena decente para su marido, y todos en esa mesa se lo estaban creyendo porque era más fácil creer que yo era el problema que cuestionar si tal vez. Marcos no estaba contando toda la historia. Sentí el calor subiendo por mi cuello, ese rubor que viene de la vergüenza profunda, de esa que te hace querer que la tierra se abra y te trague. Mis manos empezaron a sudar y tuve que dejar la taza sobre la mesa antes de que se me cayera. El sonido de las risas parecía amplificado, como si estuviera dentro de una campana de cristal, donde todo resonaba más fuerte. Intenté respirar normalmente, pero el aire se sentía espeso, difícil de tragar. Marcos continuaba, ahora añadiendo más detalles que yo ni siquiera recordaba, probablemente porque nunca habían sucedido. Hablaba de otras ocasiones, en las que yo había fracasado en tareas
domésticas simples, pintando un retrato de una mujer completamente inútil. Y mientras él hablaba, yo me iba haciendo cada vez más pequeña en mi silla, encogiéndome sobre mí misma como si pudiera desaparecer, si me hacía lo suficientemente invisible. Carmen aprovechó una pausa en el relato de su hijo para añadir su propio comentario, algo sobre cómo ella siempre le había enseñado a cocinar, pero que claramente yo no había tenido la misma educación en mi casa. Fue un golpe dirigido no solo a mí, sino también a mi madre, que había muerto hacía 5 años y que no podía defenderse. Quise gritar. Quise decirle que mi madre había sido una mujer maravillosa que me había enseñado más sobre amor y dignidad de lo que Carmen podría enseñarle. A nadie jamás. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Laura añadió su granito de arena mencionando lo importante, que era saber mantener una casa, cuidar del marido, ser una buena esposa. Lo dijo mirándome con esa expresión de superioridad apenas disimulada, como si ella tuviera todas las respuestas, y yo fuera una alumna, que nunca lograría aprobar el curso. Javier asintió junto a ella, solidario con su cuñado en este ataque coordinado contra la esposa defectuosa. Mis pensamientos se volvieron confusos, como si mi mente estuviera tratando de protegerme de la crueldad gratuita que estaba presenciando. Intenté recordar por qué me había casado con Marcos. Intenté buscar en mi memoria esos momentos en los que había sido amable, considerado, amoroso, pero era como buscar estrellas en un cielo nublado. Si esos momentos habían existido, hacía tanto tiempo de ellos que ya no podía distinguirlos de los recuerdos inventados que mi mente creaba para justificar por qué seguía en este matrimonio. La historia de Marcos seguía creciendo, adquiriendo dimensiones épicas de fracaso por mi parte. Ahora incluía detalles sobre cómo yo había manchado no solo la cocina, sino prácticamente toda la casa. Cómo había tardado días en limpiar el desastre. Cada palabra era una puñalada. Cada risa de su familia era sal en la herida. Y lo peor de todo era que yo lo estaba permitiendo. Estaba sentada ahí, muda, inmóvil, dejando que me destruyeran pieza por pieza delante de mi propia hija. Isabel. De repente recordé que ella estaba ahí, escuchando todo. Levanté la vista y la busqué con la mirada. Estaba sentada muy quieta, con la espalda recta, mirando a su padre con una expresión que no le había visto nunca. No era tristeza, no era confusión, no era miedo. Era algo mucho más profundo. Algo que me tomó unos segundos identificar porque no esperaba. Verlo en la cara de una niña de 9 años. Era indignación. Pura, clara e inequívoca indignación. Sus ojos, normalmente tan dulces y llenos de curiosidad infantil, se habían vuelto duros como piedras. Su boca, que siempre estaba lista para sonreír, era ahora una línea recta y firme. Sus manos, que momentos antes jugaban nerviosas con la servilleta, ahora descansaban planas sobre la mesa, con los dedos extendidos como si estuviera preparándose para algo. La estaba viendo transformarse delante de mis ojos, pasando de ser una niña a convertirse en algo más, alguien más. Marcos terminó su historia con un remate que provocó la carcajada más grande de todas. Algo sobre cómo yo había intentado arreglar la situación con postre, comprado en el supermercado, como si eso pudiera compensar el desastre de la cena. Carmen aplaudió, literalmente aplaudió, como si su hijo acabara de realizar una actuación digna de premio. Miguel le dio una palmada en la espalda en señal de aprobación masculina. Laura y Javier intercambiaron miradas cómplices, probablemente felicitándose internamente por tener un matrimonio superior al nuestro. Yo seguía ahí, con la vergüenza quemándome por dentro como ácido. Había algo diferente esta vez. Algo que no podía identificar del todo, pero que sentía con claridad. No era solo vergüenza, no era solo dolor. Era como si algo dentro de mí se estuviera agrietando, como si años de contención y sumisión estuvieran llegando a un punto de ruptura. Era la sensación de estar al borde de un precipicio, sabiendo que un paso más y todo cambiaría irreversiblemente. Miré mis manos sobre mi regazo. Estaban temblando ligeramente. Las junté, entrelazando los dedos con fuerza, intentando mantener el control. Podía sentir cómo mi respiración se volvía más superficial, cómo mi pecho se apretaba como si una banda invisible lo estuviera comprimiendo. Era pánico, reconocí el síntoma. Estaba teniendo un ataque de pánico aquí mismo, en medio del comedor de mis suegros, mientras todos reían de mí. Intenté usar las técnicas que mi terapeuta me había enseñado. Contar hasta 10, respirar profundamente, concentrarme en algo físico y tangible. Pero nada funcionaba. Las voces a mi alrededor se volvían cada vez más distantes, como si estuviera hundiéndome bajo el agua. Podía ver las bocas moviéndose, pero el sonido llegaba amortiguado, distorsionado. La habitación empezó a dar vueltas ligeramente, y tuve que agarrarme al borde de la mesa para mantener el equilibrio. Fue en ese momento cuando pensé que no podía caer más bajo. Cuando sentí que finalmente me había roto del todo,
que escuché el sonido de una silla arrastrándose contra el suelo de madera, un sonido fuerte, deliberado, imposible de ignorar. Levanté la vista, aturdida, tratando de enfocar. Isabel se había puesto de pie. Todas las cabezas se giraron hacia Isabel, como si fueran parte de un mecanismo sincronizado. El comedor, que segundos antes estaba lleno de risas y comentarios burlescos, se sumió en un silencio, tan repentino que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared en el pasillo. Mi hija estaba de pie junto a su silla, con la espalda recta y los hombros hacia atrás, en una postura que nunca le había visto. Parecía más alta de lo que realmente era, como si su indignación le hubiera añadido centímetros. En su mano derecha sostenía su teléfono móvil, ese móvil básico que le habíamos comprado hacía unos meses para que pudiera llamarnos en caso de emergencia. Lo sujetaba con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. La pantalla estaba encendida, proyectando una luz azulada sobre su rostro serio. Nadie entendía qué estaba pasando, yo menos que nadie. Mi cerebro todavía estaba intentando recuperarse del ataque de pánico, tratando de procesar esta nueva situación que se desarrollaba delante de mí. Marcos fue el primero en reaccionar. Se enderezó en su silla, frunciendo el ceño, con esa expresión de autoridad paternal que usaba cuando Isabel hacía algo que él consideraba inapropiado. Abrió la boca para hablar, probablemente para ordenarle que se sentara, que no interrumpiera a los adultos, que dejara el teléfono. Pero antes de que pudiera emitir una sola palabra, Isabel dio un paso hacia adelante, alejándose de la mesa, posicionándose en un espacio abierto entre el comedor y el salón. Podía ver cómo las manos de Marcos temblaban ligeramente. No era de rabia, me di cuenta. Era nerviosismo, tal vez incluso miedo. Había algo en la determinación de Isabel que había descolocado su seguridad habitual. Él estaba acostumbrado a controlar todas las situaciones, a ser el que dictaba cómo se desarrollaban las cosas, especialmente en presencia de su familia. Pero esto era algo nuevo, algo inesperado, y podía ver en sus ojos que no sabía exactamente cómo manejarlo. Carmen intentó intervenir con su voz más dulce, esa que usaba cuando quería parecer la abuela comprensiva y cariñosa. Le dijo a Isabel que se sentara, que los niños no debían levantarse de la mesa sin permiso, que ya casi era hora del postre. Pero Isabel ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en su padre, con una intensidad que hacía que el aire de la habitación se sintiera denso, cargado de electricidad. Miguel carraspeó incómodo, moviendo su silla hacia atrás como si estuviera considerando levantarse también. Laura intercambió una mirada con Javier, ambos claramente confundidos sobre qué estaba pasando y cómo debían reaccionar. Lucía, la prima pequeña, miraba a Isabel con los ojos muy abiertos, mezcla de admiración y miedo. El ambiente había cambiado por completo en cuestión de segundos. Yo quería decir algo, hacer algo, pero mi voz se había quedado atascada en algún lugar entre mi cerebro y mi boca. Mis manos seguían aferradas al borde de la mesa, como si soltarla fuera a hacer que cayera en un abismo. Observaba a mi hija con una mezcla de terror y asombro. Terror porque no sabía qué iba a pasar a continuación, porque conocía la capacidad de Marcos para convertir cualquier desafío en una humillación mayor. Asombro porque estaba viendo a Isabel hacer algo que yo había sido incapaz de hacer en 9 años de matrimonio. Plantarse frente a él. Isabel levantó el teléfono un poco más alto, a la altura de su pecho. La pantalla todavía brillaba, y ahora podía ver que había algo en ella. Aunque desde mi posición no podía distinguir qué era, Marcos también lo notó. Su rostro pasó de la confusión a algo más parecido a la preocupación real. Se inclinó ligeramente hacia adelante, entornando los ojos para intentar ver qué había en esa pantalla pequeña. El tic-tac del reloj seguía marcando los segundos. 1, 2, 3, 4. Cada segundo se sentía como una eternidad. Nadie en esa mesa sabía qué hacer. Era como si todos estuviéramos congelados en el tiempo, esperando que algo quebrara ese momento imposible. Carmen abrió la boca para decir algo más, pero esta vez se detuvo a mitad del movimiento. Incluso ella, con toda su necesidad de controlar cada situación, parecía intuir que esta vez era diferente. Pensé en todas las veces que Isabel me había visto llorar en silencio, después de estos almuerzos. Todas las veces que había escuchado a su padre hablarme con desprecio, cuando pensaba que ella estaba dormida. Todas las veces que había visto cómo yo me encogía, cómo me disculpaba por cosas que no eran mi culpa, cómo aceptaba ser tratada como si fuera menos que los demás. ¿Cuánto había estado guardando dentro de su pequeño corazón? ¿Cuánto había estado procesando con esa mente infantil, que intentaba entender por qué su mamá era tratada así? Isabel dio otro paso. Ahora estaba completamente en el centro del espacio abierto, visible para todos desde cualquier ángulo. Era imposible no mirarla. Su presencia, tan pequeña físicamente, llenaba toda la habitación. Había algo en su postura,
en la forma en que sostenía ese teléfono, en la determinación grabada en cada línea de su rostro, que demandaba atención absoluta. Marcos intentó recuperar su compostura. Tosió. Se pasó una mano por el pelo en ese gesto que hacía cuando estaba incómodo, y finalmente habló. Su voz salió más aguda de lo que pretendía, con un toque de irritación mezclada con algo, que sonaba peligrosamente parecido a la súplica. Le preguntó qué estaba haciendo. Le dijo que dejara el teléfono, que volviera a sentarse inmediatamente. Usó ese tono de padre autoritario que esperaba obediencia instantánea, pero Isabel no se movió, no retrocedió ni un centímetro. Si acaso pareció plantarse con más firmeza sobre sus pies. Llevaba sus zapatos negros de charol, esos que tanto le gustaban, y podía ver cómo sus dedos se aferraban al interior de ellos, como si estuviera echando raíces en el suelo de madera. Sus piernas, tan delgadas en esos leggings oscuros, no temblaban. Era yo la que temblaba. Yo la que sentía que el mundo se estaba desmoronando o reorganizando, no estaba segura de cuál. Carmen hizo un nuevo intento, esta vez con menos dulzura en la voz. Dijo algo sobre el respeto a los mayores, sobre cómo los niños debían comportarse en la mesa. Miguel asintió con vehemencia, añadiendo que en sus tiempos ningún niño se hubiera atrevido a hacer algo así. Laura murmuró algo a Javier que no pude escuchar, pero por su expresión parecía estar de acuerdo en que Isabel estaba portándose de manera totalmente inaceptable. Yo seguía sin poder hablar. Era como si mi cuerpo hubiera decidido que lo mejor era quedarse completamente quieto. No intervenir. Dejar que esto se desarrollara de la forma que tuviera que desarrollarse. Parte de mí quería proteger a Isabel, llevarla de vuelta a su silla, evitar que se convirtiera en el nuevo blanco de la crueldad de esta familia. Pero otra parte de mí, una parte que había estado dormida o muerta durante tanto tiempo, que había olvidado que existía, quería ver qué pasaba, quería saber qué era capaz de hacer. Mi hija con esa valentía, que yo había perdido hacía años. Isabel miró a su alrededor lentamente, sus ojos pasando por cada rostro en la mesa. Miró a su abuela Carmen, a su abuelo Miguel, a su tía Laura, a su tío Javier, a su prima Lucía, y finalmente sus ojos se posaron en mí. En ese momento, en esa fracción de segundo en la que nuestras miradas se encontraron, pasó algo que no podría explicar con palabras. Fue como si ella me estuviera preguntando si estaba bien, si podía hacer esto, si yo la apoyaría. Y yo, sin mover un músculo, sin decir una palabra. Creo que de alguna manera le respondí que sí. Ella asintió casi imperceptiblemente, como si hubiera recibido mi mensaje silencioso. Luego volvió a mirar a su padre. Marcos estaba empezando a ponerse rojo, ese color que yo conocía tan bien y que siempre precedía a una explosión de ira. Podía ver las venas en su cuello empezando a marcarse, su mandíbula apretándose. Estaba perdiendo la paciencia. Y cuando Marcos perdía la paciencia, las cosas nunca terminaban bien. Él se levantó de su silla de golpe, tan rápido que la silla se tambaleó hacia atrás y casi se cae. El movimiento fue tan brusco que Carmen dio un pequeño grito de sorpresa. Marcos extendió una mano hacia Isabel, no para tocarla todavía, pero el gesto era claramente amenazante. Le ordenó que le diera el teléfono inmediatamente, que había terminado este numerito ridículo, que iba a estar castigada durante semanas por esta falta de respeto. Su voz resonó en el comedor con una fuerza que hizo que hasta Miguel se encogiera un poco en su silla. Era la voz que usaba cuando quería intimidar, cuando quería dejar claro quién mandaba. Era la voz que yo había escuchado cientos de veces dirigida hacia mí, esa voz que me había hecho sentir pequeña e insignificante durante tanto tiempo. Pero Isabel no se encogió, no bajó la mirada, no retrocedió. En lugar de eso, apretó el teléfono con más fuerza, levantó la barbilla un poco más alto y abrió la boca para hablar. Las palabras salieron de la boca de Isabel con una claridad que cortó el aire como un cuchillo afilado. Su voz no era la de una niña asustada o insegura. Era firme, directa, cargada con un peso que ninguno de nosotros esperaba escuchar. 3 palabras, solo 3 palabras que resonaron en ese comedor con una fuerza que pareció hacer temblar los cimientos de la casa. Estoy grabando todo. El silencio que siguió fue absoluto. No era simplemente la ausencia de sonido, era algo más profundo, más denso. Era como si el oxígeno mismo hubiera sido succionado de la habitación. Nadie respiraba, nadie se movía. Hasta el reloj del pasillo pareció detener su tic-tac por un momento imposible. Esas 3 palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, como una sentencia judicial, como una revelación, como el final de algo que había durado demasiado tiempo. Miré a Marcos y vi cómo su rostro atravesaba un espectro completo de emociones en cuestión de segundos. Primero fue la confusión, sus cejas fruncidas intentando procesar lo que acababa de escuchar. Luego vino la comprensión,
Esa fracción de segundo en la que su cerebro conectó los puntos y entendió exactamente lo que Isabel estaba diciendo. Y finalmente llegó el miedo, un miedo puro y visceral que vi reflejarse en sus ojos con tanta claridad que casi podía saborearlo en el aire. Su cara palideció primero, toda la sangre drenándose hacia abajo como si alguien hubiera abierto una válvula en sus pies. La palidez fue tan marcada que por un momento pensé que iba a desmayarse, pero entonces, tan rápido como había palidecido, el color volvió con venganza. Rojo. Un rojo intenso que empezó en su cuello y subió hasta su frente, tiñendo cada centímetro de piel visible. Sus orejas se pusieron casi púrpuras. La transformación fue tan dramática que era imposible no notarla. Vi cómo tragaba saliva, el movimiento de su nuez de Adán, subiendo y bajando con dificultad, como si tuviera algo atorado en la garganta. Sus manos, que momentos antes estaban extendidas en ese gesto amenazante hacia Isabel, ahora colgaban a los lados de su cuerpo, los dedos temblando visiblemente. Abrió la boca 1, 2, 3 veces, pero no salió ningún sonido. Era como verlo ahogarse en tierra firme. Isabel seguía de pie en el centro de la habitación, el teléfono todavía en alto, su dedo pulgar visible sobre la pantalla. Desde donde yo estaba sentada ahora podía ver la aplicación de grabación abierta, el temporizador marcando los minutos que había estado documentando todo. No sabía cuándo había empezado a grabar, pero por la duración que alcanzaba a ver en la pantalla, había sido desde el principio del almuerzo, o tal vez incluso desde antes. Desde que entramos a la casa, Carmen fue la segunda en reaccionar visiblemente. Su boca se abrió en una perfecta O de sorpresa, sus ojos expandiéndose hasta parecer el doble de su tamaño normal. Una de sus manos voló hasta su pecho, presionando contra el broche de perlas que llevaba en la blusa, como si necesitara confirmar que su corazón seguía latiendo. La otra mano se aferró al borde de la mesa, sus nudillos poniéndose blancos con la presión. Podía ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, repasando todo lo que se había dicho durante el almuerzo, cada comentario venenoso, cada risa cruel, cada insinuación maliciosa. Todo había quedado registrado. Cada palabra, cada tono, cada momento de complicidad en la humillación que me habían infligido. Y por la expresión de horror creciente en su rostro, ella estaba llegando a la misma conclusión que Marcos. Había consecuencias reales para lo que habían hecho. Miguel se levantó de su silla, tambaleándose ligeramente. Su rostro había adquirido un tono grisáceo poco saludable. Señaló a Isabel con un dedo tembloroso, intentando decir algo sobre el respeto y la autoridad, pero su voz salió quebrada y débil. No era el patriarca autoritario de hacía unos minutos. Era un hombre viejo asustado de que su fachada de familia perfecta estuviera a punto de desmoronarse. Laura y Javier se miraron entre ellos con una expresión de pánico compartido. Habían participado activamente en los comentarios hirientes. Habían reído con las historias de Marcos. Habían contribuido a crear ese ambiente tóxico. Y ahora, todo eso estaba grabado, documentado, preservado en formato digital. Laura se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas, que no supe si eran de vergüenza o de miedo a las consecuencias. Yo me quedé paralizada en mi silla, mi cerebro todavía intentando procesar lo que estaba pasando. Mi hija de 9 años había hecho algo que yo no había tenido, el valor de hacer en años de matrimonio. Había creado evidencia, había documentado el abuso. No solo el abuso directo de Marcos hacia mí, sino también la complicidad de toda su familia, el ambiente sistemático de humillación y desprecio que habían normalizado durante tanto tiempo. Sentí algo moviéndose dentro de mi pecho, algo que había estado dormido o muerto durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. Era como si cadenas invisibles que habían estado apretadas alrededor de mi corazón durante años de repente se aflojaran un poco. No se rompieron completamente, todavía no, pero esa sensación de alivio parcial fue tan intensa que casi me mareó. Marcos finalmente encontró su voz, aunque salió estrangulada y varias octavas más alta de lo normal. Exigió que Isabel le diera el teléfono inmediatamente. Repitió la orden varias veces, cada vez con más desesperación. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo abruptamente, como si una barrera invisible le impidiera acercarse más. Creo que en ese momento se dio cuenta de que cualquier cosa que hiciera ahora también quedaría grabada, también sería evidencia. Isabel permaneció absolutamente inmóvil. No retrocedió ante la cercanía de su padre, ni cedió ante sus demandas. En cambio, habló de nuevo, con esa misma voz clara y firme que había usado antes. Dijo que había escuchado suficiente, que había visto suficiente, que ya no iba a quedarse callada viendo cómo trataban a su mamá. Cada palabra que pronunciaba era como un martillo golpeando, clavos en el ataúd de la fachada familiar. Carmen intentó un acercamiento diferente.
Con voz temblorosa y lágrimas fingidas brotando de sus ojos, suplicó a Isabel que pensara en la familia, en lo que esto significaría para todos. Habló de malentendidos, de que las cosas se habían sacado de contexto, de que solo eran bromas inocentes, que Isabel no había entendido, bien por ser tan joven. Era patético verla intentar reescribir la realidad en tiempo real, tratando de minimizar años de comportamiento tóxico como si fueran simples malentendidos, pero Isabel no se dejó convencer. Negó con la cabeza lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de su padre. Dijo que sabía exactamente lo que había grabado, que entendía perfectamente lo que significaba cada palabra, cada tono, cada risa cruel. Dijo que no era una niña tonta, que llevaba meses viendo cómo me trataban, cómo me hacían sentir pequeña e insignificante, cómo su papá me humillaba no solo aquí sino también en casa. Esas últimas palabras fueron las que finalmente rompieron la poca compostura que le quedaba a Marcos. Se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. También en casa. Eso significaba que Isabel había sido testigo de cosas que él pensaba que nadie más veía, momentos privados de crueldad que creía que quedaban entre nosotros dos. La realización de que su hija lo había estado observando, juzgando, documentando, lo golpeó con una fuerza visible. Intentó cambiar de táctica. Su voz se volvió suplicante, casi patética. Le dijo a Isabel que estaba malinterpretando las cosas, que a veces papá y mamá tenían sus diferencias, pero eso era normal, que todas las familias discutían. Intentó minimizar años de maltrato psicológico, como desacuerdos matrimoniales normales. Intentó convertirse en la víctima, en el padre incomprendido cuyas acciones estaban siendo malinterpretadas por una niña que no entendía las complejidades del matrimonio. Pero Isabel no cayó en esa trampa. Con una madurez que no debería existir en una niña de su edad, una madurez forjada por años de tener que ser más consciente de las dinámicas familiares de lo que cualquier niño debería ser. Explicó que sabía la diferencia entre una discusión normal y lo que ella había presenciado. Habló de las veces que me había visto llorar después de estos almuerzos, de las noches en las que había escuchado a su padre gritarme por cosas insignificantes, de las mañanas en las que había notado cómo yo caminaba sobre cáscaras de huevo, intentando no provocar su ira. Cada revelación era una bomba cayendo sobre la mesa del comedor. La familia perfecta que los Sánchez habían construido con tanto cuidado se estaba desmoronando, ladrillo por ladrillo. Y lo peor para ellos era que no había forma de detenerlo. El daño estaba hecho. La verdad estaba grabada. La evidencia existía. No había forma de borrarla, de negarla, de reescribirla. Yo seguía sentada en mi silla, lágrimas corriendo por mis mejillas, sin que siquiera me diera cuenta de cuándo habían empezado a caer. Pero estas lágrimas eran diferentes a todas las que había derramado en esta casa antes. No eran lágrimas de humillación o vergüenza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una emoción tan compleja que no tenía nombre. Mi hija me había defendido de una manera que yo nunca había podido defenderme a mí misma. Me había dado algo que había perdido hacía tanto tiempo: dignidad. Después de las revelaciones de Isabel, el comedor se sumergió en un silencio tan profundo que podía escuchar el zumbido eléctrico del refrigerador en la cocina. Era un silencio diferente al anterior, más pesado, cargado con el peso de la verdad expuesta y las consecuencias inevitables que se cernían sobre todos como una guillotina suspendida en el aire. Nadie sabía qué decir, cómo moverse, cómo rescatar algo de los escombros de lo que había sido esta reunión familiar. Marcos se dejó caer de nuevo en su silla. El movimiento carente de toda la gracia y control que normalmente exhibía. Era como ver a un títere al que le habían cortado los hilos. Su rostro seguía alterando entre ese rojo intenso y una palidez enfermiza, como si su cuerpo no supiera cómo regular la respuesta al estrés que estaba experimentando. Sus manos temblaban abiertamente ahora sobre la mesa y no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. Intentó hablar varias veces, abriendo la boca solo para cerrarla de nuevo, cuando se daba cuenta de que cualquier cosa que dijera quedaría también registrada en esa grabación que Isabel seguía manteniendo activa. Podía ver el conflicto en sus ojos, la desesperación de un hombre que se había acostumbrado a controlar narrativas y ahora se enfrentaba a una verdad documentada que no podía manipular ni reescribir. Carmen se había hundido en su silla, su postura perfecta de anfitriona impecable completamente abandonada, los hombros caídos, la espalda encorvada, las manos temblorosas intentando alisar el mantel, una y otra vez en un gesto nervioso y sin sentido. Su perfume floral que antes dominaba el ambiente ahora parecía nauseabundo, demasiado dulce, intentando enmascarar algo podrido que finalmente había salido a la luz. Miraba a su hijo con una mezcla de horror y algo que podría haber sido culpa.
Aunque no estaba segura de que Carmen fuera capaz de sentir culpa real, Miguel había vuelto a sentarse también, pero parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Su rostro grisáceo, sus manos aferradas a los reposabrazos de su silla como si necesitara anclarse a algo sólido. El patriarca autoritario se había transformado en un anciano asustado, confrontado con la posibilidad de que su legado familiar fuera revelado como una fachada de respetabilidad, construida sobre cimientos de crueldad, normalizada. Laura lloraba abiertamente ahora, lágrimas corriendo por su cara cuidadosamente maquillada, dejando rastros de rímel negro. Javier le pasaba el brazo por los hombros en un gesto de consuelo, pero él mismo lucía pálido y asustado. Probablemente estaban calculando mentalmente las implicaciones sociales de esto, imaginando qué pasaría si esa grabación se hacía pública, cómo afectaría sus propias reputaciones, sus trabajos, sus círculos sociales. Lucía, la prima pequeña, se había escondido detrás de su madre, asustada por la tensión que llenaba la habitación, aunque probablemente sin entender completamente qué estaba pasando. Sus ojos grandes miraban a Isabel con una mezcla de miedo y admiración, como si estuviera viendo a un superhéroe o a un monstruo, no estaba segura de cuál. Yo permanecía en mi silla, las lágrimas todavía cayendo silenciosamente por mis mejillas, pero algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. Era como si durante años hubiera estado viviendo en una niebla espesa que distorsionaba mi percepción de la realidad, y de repente esa niebla se había disipado completamente. Podía ver con una claridad brutal exactamente lo que había sido mi vida, lo que había permitido que se convirtiera, lo que había estado soportando bajo el disfraz de normalidad y compromiso matrimonial. Miré alrededor de la mesa, a cada una de estas personas que habían participado activa o pasivamente en mi humillación sistemática. Carmen con sus comentarios envenenados disfrazados de preocupación maternal, Miguel con su aprobación silenciosa de cada crueldad de su hijo, Laura con su superioridad apenas disimulada y sus comparaciones constantes, Javier con su complicidad silenciosa, y Marcos, mi marido, el hombre con quien me había casado, creyendo en promesas de amor y respeto que habían resultado ser tan frágiles como el papel. Todos habían sabido. Esa fue la realización que me golpeó con más fuerza. Todos habían sido testigos de cómo Marcos me trataba, de cómo me iba destruyendo poco a poco, almuerzo tras almuerzo, comentario tras comentario, y ninguno de ellos había dicho nada, ninguno había intervenido, ninguno me había defendido. Algunos porque participaban activamente en la crueldad, otros porque les resultaba más cómodo ignorar lo evidente que enfrentar la verdad, incómoda sobre su familia perfecta. Isabel seguía de pie, el teléfono aún en su mano, la grabación aún activa. Podía ver el cansancio empezando a aparecer en sus ojos, el peso de lo que acababa de hacer comenzando a asentarse sobre sus hombros pequeños. Pero no retrocedió, no se disculpó, no intentó suavizar lo que había hecho. Permanecía firme en su posición, en su verdad, en su defensa de su madre, lentamente, como si mis músculos estuvieran recordando movimientos que hacía tiempo no ejecutaban. Me levanté de mi silla. El movimiento fue deliberado, consciente, lleno de una intención que no había sentido en años. No fue el levantarse apresurado de alguien que necesita escapar. Fue el levantarse decidido de alguien que finalmente ha tomado una decisión. Mis piernas temblaban ligeramente mientras me ponía de pie, pero me sostuvieron. Había pasado tanto tiempo sintiéndome débil, sintiéndome incapaz de pararme por mí misma, que casi me sorprendió descubrir que mis piernas aún funcionaban, que mi cuerpo aún respondía a mi voluntad. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con aire que de alguna manera sabía diferente ahora, más limpio, más fresco, como si estuviera respirando por primera vez en años. Carmen hizo un último intento de detener lo que veía venir. Con voz quebrada, intentó decir algo sobre arreglar las cosas, sobre hablar con calma, sobre no tomar decisiones precipitadas. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. No había nada que arreglar porque nada de esto había sido un malentendido o un momento aislado. Había sido un patrón de comportamiento sostenido durante años, una dinámica tóxica que todos habían alimentado y normalizado. No le respondí. No había nada que decir. Las palabras se habían agotado hacía tiempo, gastadas en disculpas que no debía, en explicaciones que nadie escuchaba, en súplicas de respeto básico que caían en oídos sordos. Ya no quedaba espacio para más palabras en esta casa, en esta familia, en este matrimonio que había sido una mentira, desde hacía tanto tiempo que no recordaba cuándo había dejado de ser real. Di la vuelta a la mesa, mis pasos medidos y deliberados. Pasé junto a Carmen sin mirarla. Pasé junto a Miguel sin reconocer su presencia. Pasé junto a Laura y Javier como si fueran muebles, objetos inanimados sin más relevancia en mi vida. Cada paso me sentía más ligera,
como si con cada metro que me alejaba de esa mesa, estuviera dejando atrás un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. Llegué hasta donde estaba Isabel y extendí mi mano hacia ella. Mi hija me miró. Esos ojos castaños, que conocía tan bien brillando con lágrimas, no derramadas y una determinación que me partía y sanaba el corazón al mismo tiempo. Tomó mi mano con su mano libre, la que no sostenía el teléfono, y sus dedos pequeños se entrelazaron con los míos. Su mano estaba tibia, sólida, real. Era el ancla que necesitaba para mantenerme en este momento, en esta decisión, en esta verdad. Marcos intentó levantarse, intentó decir algo, pero Miguel lo detuvo con una mano en el hombro. Tal vez el viejo patriarca había entendido, finalmente, que no había nada que su hijo pudiera decir que arreglara esto, que algunas líneas, una vez cruzadas, no dejaban camino de regreso. O tal vez simplemente no quería que Marcos dijera algo más que quedara grabado, algo que pudiera empeorar aún más la situación si esta grabación veía la luz pública. Caminé hacia la puerta de entrada con Isabel a mi lado, nuestras manos unidas. Cada paso resonaba en el silencio del comedor como un decreto, como una declaración, como el cierre de un capítulo que debería haber terminado mucho antes. Podía sentir sus miradas en mi espalda, podía imaginar las expresiones en sus rostros, pero no me giré a comprobar. No me importaba ya lo que pensaran, lo que sintieran, cómo procesaran esto. Llegamos a la puerta principal. Mi bolso estaba en el perchero de la entrada, donde lo había dejado hacía horas cuando llegamos, a este almuerzo que se suponía sería como todos los demás. Lo tomé con mi mano libre, sintiendo su peso familiar. Isabel no había soltado mi mano ni por un segundo, como si tuviera miedo de que si me soltaba yo pudiera cambiar de opinión, volver atrás, caer de nuevo en los patrones que habían definido mi vida durante tanto tiempo. Abrí la puerta. El aire de octubre entró en la casa, fresco y limpio, llevándose consigo parte del perfume, empalagoso de Carmen y el olor a comida, que ahora me revolvía el estómago. Afuera, el cielo seguía gris, pero ya no me parecía deprimente. Era solo un cielo de otoño en Madrid, neutral, indiferente al drama humano que se desarrollaba debajo de él. Di un paso fuera de la casa, luego otro. Isabel me siguió, su paso ligero a mi lado. Escuché movimiento detrás de nosotras, alguien levantándose de la mesa, pasos acercándose, pero no me detuve, no miré atrás. Seguí caminando hacia el portón de hierro, forjado que ahora se veía no como una entrada, sino como una salida, una puerta hacia algo diferente, algo mejor, algo que todavía no podía definir, pero que sabía con certeza que tenía que encontrar. El portón chirrió al abrirse, ese mismo sonido que había escuchado cuando llegamos. Pero esta vez no sonaba como una protesta, sonaba como una despedida. Salimos a la calle, donde nuestro coche estaba estacionado unos metros más allá. El sol había logrado finalmente romper un poco las nubes grises, proyectando una luz pálida pero real sobre el pavimento mojado de la mañana. Solté la mano de Isabel solo el tiempo necesario para buscar las llaves en mi bolso. Mis dedos las encontraron rápidamente, el metal frío y sólido contra mi palma. Abrí el coche. Isabel entró por su lado sin que tuviera que decirle nada. Cerró su puerta con un clic suave y definitivo. Me senté en el asiento del conductor, cerré mi propia puerta, y por un momento solo nos quedamos ahí sentadas, madre e hija, respirando el mismo aire en el espacio seguro de nuestro propio vehículo. Miré por el espejo retrovisor. La puerta de la casa seguía abierta, pero nadie había salido. Podía imaginar la escena dentro, las conversaciones frenéticas que debían estar teniendo, las recriminaciones mutuas, los intentos de comprender qué había pasado y qué significaba para todos ellos. Pero eso ya no era mi problema. Ya no era mi responsabilidad arreglar su familia rota, suavizar sus conciencias o cargar con la culpa de su comportamiento. Metí la llave en el contacto y arranqué el motor. El sonido familiar del motor al encenderse fue como una canción, como una promesa, como el comienzo de algo que todavía no tenía forma pero que sabía que construiría. Miré a Isabel por el espejo retrovisor. Ella me devolvió la mirada, y por primera vez en horas, en días, tal vez en meses, sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. Puse el coche en marcha y conduje lejos de esa casa, de esa familia, de esa vida que había aceptado durante demasiado tiempo. No sabía exactamente hacia dónde íbamos, qué pasaría mañana, cómo se desarrollaría todo esto, pero sabía con absoluta certeza que no volvería. No como la mujer que había entrado esa mañana. Esa mujer se había quedado atrás, en algún lugar entre la humillación pública y las 3 palabras de mi hija que lo habían cambiado todo.